Derecho al Punto presenta en esta ocasión al profesor Francisco Ferrer. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y destaca en esta entrevista la importancia que tiene la psicología en la carrera del derecho. Hemos investigado un poco acerca de sus exposiciones, su trabajo. Nos interesa mucho esto de las conductas inhibidas. Nos llamó mucho la atención sobre cuál fue el comportamiento de los paramilitares en Colombia, que siguen una forma de construcción sociológica muy diferente al resto y que no sé, es imposible entenderla desde ese punto de vista. ¿Qué nos puede decir al respecto? La investigación la realizó Agustín Ibáñez en Colombia con personas que están participando del conflicto que existe en Colombia, paramilitares, donde se evaluó cómo era la forma de pensamiento, muy entre comillas, moral. Y lo que advirtieron es que las personas que podían matar con completa sangre fría, lo que tenían era una forma distinta de pensar a la media de la población. No que fueran enfermos, sino que mientras que todos nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para solucionar el problema de corrupción de este país? Todos pensamos en políticas educativas, inclusión. Otra persona podría decir, bueno, matamos a todas las personas que consideramos corruptas. Pero ¿cómo vamos a matarlas? Las matamos. El fin justifica los medios. Quien tiene esa forma de pensamiento tiene una estructura un tanto psicopática. Y lo que la investigación de INECO sobre los paramilitares particulares reveló es que en función de un fin no tienen inhibiciones morales de usar ningún medio. Entonces eso permite a una persona matar sin ningún remordimiento, que es la misma lógica que se plantea en una guerra. Lo más interesante de todo esto es que no es que son todas personas que nacieron psicópatas, sino que los contextos te van llevando a una callosidad moral o una callosidad emocional que hace que vos puedas terminar con la vida de otra persona. Dato revelador que nadie es bueno ni malo en sí, sino que todos dependemos de los contextos. Ahora, esto nos lleva también a una preocupación que usted manifiesta, que es la ausencia de la psicología en las escuelas de derecho. Como que existe todavía una subvaloración de esta disciplina cuando es tan importante para la misma, ¿no? Sí, yo creo que sí, no porque yo dicte psicología jurídica en la UBA, pero creo que es un aporte necesario no para ser del abogado o del juez o del fiscal o defensor un psicólogo, sino para que entienda cómo funciona la mente, para que pueda comprender los procesos de negociación internos que la propia persona tiene con sí mismo y también negociar. Entender la mente en las relaciones de familia es fundamental. Uno no puede obligar a querer. Uno no puede inhibir determinadas conductas familiares cuando no puede entender cómo funciona la cabeza. Entonces me parece que al abogado le sirve mucho más hoy la psicología que la filosofía. La filosofía es especulativa, la psicología es empírica. Entonces cuando yo quiero hablar de cómo es la memoria de un testigo y quiero tener datos concretos, cuando quiero hablar de cómo es el impulso emocional de alguien para tomar decisiones para matar o para no pagarle la cuota alimentaria, me sirve mucho más la psicología que me explica cómo las emociones impactan en la toma de decisiones. Y cuando tengo que buscar una estrategia de persuasión, nuevamente, la psicología, si quieren, de la publicidad, nos dice cuáles son las variables que hacen que un mensaje sea más atractivo que otro. Esto no quiere decir hacer un McDonald's del derecho, ni un marketing de la justicia, sino que si yo tengo que defender a alguien y tengo las pruebas porque es inocente o porque no es responsable, a pesar de tener las pruebas, puede ser que no las exponga bien. Entonces lo fundamental no es solamente tener los elementos para poder hacer los argumentos, sino saber cómo hacerlos, saber que el orden de los factores sí altera el producto en derecho, no es como en el tema de los números. Los factores que están detrás del hecho, eso es básicamente lo que nos ayuda, porque al final los factores emocionales y de empatía son los determinantes y que muchas veces no se toman en cuenta, como usted dice, cuando se hace una sentencia. Claro, esos ayudan. Yo para ganar un juicio tengo que tener pruebas. Lo que digo es que si esas pruebas no las sé presentar, no logran el impacto de convicción que sí lo sé hacer. Y en los jueces pasa lo mismo. Un juez va a dictar una sentencia que va a resolver un conflicto humano, donde las dos personas creen que tienen razón. La idea es que el juez tiene que entender que el que pierde no va a estar contento, salvo que la sentencia, en algún sentido, nunca va a dejar contentas las dos partes, pero en algún sentido, y cuando se baja el enojo, nos revele que hay un dato de justicia ahí. La sentencia justa no es lo mismo que la sentencia que me gusta, es una simple letra, una G por una J, pero el juez tiene que entender un poco de psicología para transmitir la resolución judicial del caso. No basta incluir el hecho en un silogismo jurídico y dictar una sentencia como si fuera una máquina de hacer chorizos. Es necesario comprender a las personas que están en juego, porque en el fondo el juez es una persona que resuelve conflictos humanos. Cuando se desentiende de eso y empieza a resolver conflictos normativos,
se pierden las personas. Y si se pierden las personas, ahí estamos en problemas. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Bienvenido a la universidad. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.